Dios Padre que tienes mucho amor, te damos gracias. El día de hoy nos hemos reunido aquí para escuchar tu palabra y por medio de la palabra de hoy queremos recibir la lección espiritual y queremos vivir esta semana por medio de la palabra. Tú nos has dicho que quieres que todo hombre en este mundo sean salvos. Tal como esa palabra, varias familias nos hemos reunido enfrente de tu palabra hoy. Y hay algunas familias aquí hoy que están escuchando tu palabra por la primera vez. Abre sus corazones para que ellos puedan aceptar. La semana pasada el grupo misionero nos ha visitado y fue un tiempo para compartir testimonios y compartir el amor. Queremos que todos aquí seamos unidos por este único amor. Por todo el mundo, por todas partes de este mundo, tu evangelio se está predicando. Y hay varios hermanos y hermanas y varios misioneros que se están esforzando para eso. Siempre llénalos para que no les falta nada en sus predicaciones. También hay hermanos que no pudieron participar el día de hoy. Por favor, permítelos para que puedan participar la próxima vez. Y hay algunos hermanos que tienen dificultades. Pero sabemos muy bien que tú fuiste quien permitió esas dificultades para que ellos aprendan. Dales de tu poder para que ellos puedan vencerlo. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 1. San Mateo capítulo 4, versículo 1. Versículo 1 al 3. Leamos juntos. Entonces Jehová fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, aquí en el capítulo 4 de San Mateo aparece la tentación de Jesús. Y en versículo 3 aparece el tentador. ¿Quién es este tentador? Es el diablo, es Satanás. ¿Qué hace Satanás? Siempre nos quiere tentar. En San Lucas también aparece este mismo evento, pero los órdenes son diferentes que el libro de San Mateo. En capítulo 1 de San Lucas, los que estudian la Biblia, muchos investigadores dicen que el orden que aparece en el libro de San Lucas es más correcto. Y parece que en San Mateo han cambiado un poco las órdenes de cada tentación que recibió Jesús. Y hoy aprenderemos sobre cada uno de estas. Aquí muchos estudiantes ahora están esperando sus últimos exámenes. A nadie le gustan los exámenes. Y la semana pasada llegó un hermano con el grupo de misionero que es policía
y él me había dicho que siempre tiene exámenes para subir de posición. ¿Para qué sirven los exámenes? Para ver cuánto sabemos. Aunque aprendemos muchas cosas, el examen es para probar si lo hemos entendido. Hay personas que pasan esta prueba y hay otras que no pueden pasar. Y los que no pasaron sus exámenes son los que tienen que esforzarse más, los que tienen que aprender más. Y los que pasaron el examen significa que ellos ya están en ese nivel. De esta manera, nosotros también podemos recibir exámenes, no solo en colegios, sino espiritual. Pero ¿por qué Satanás nos quiere dar este examen? ¿Por qué nos quiere tentar? Porque Satanás quiere que nosotros caiga. Quiere que cada persona se caiga. Y nunca se tienen que olvidar que durante nuestras vidas en este mundo siempre estamos viviendo con Satanás. Ya llegó el verano y si se van de viaje por Banff, por Watertown, hay muchos osos. Siempre hay peligro en todas partes. Aunque nosotros ya fuimos salvos y estamos junto con Dios, siempre hay peligro alrededor de nosotros, especialmente el peligro espiritual que viene de Satanás y el mal. Por eso, después de escuchar el sermón de hoy, van a saber qué son las cosas que tienen que evitar y las cosas que no deben de ser tentados. Si buscamos Santiago 1:13, Santiago 1:13. Santiago 1:13. Leamos juntos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta. Dios es perfecto, así que Él no necesita exámenes. Pero Jesús sí fue tentado. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un cuerpo humano como nosotros. Esto quiere decir que Él fue tentado, Jesús fue tentado cuando estaba como nosotros. Si Jesús hubiera sido perfecto, claro que no, Satanás nunca le habría tentado, pero Satanás le pudo tentar porque él tuvo el cuerpo tal como lo de nuestro. Si regresamos a San Mateo 4:1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí dice, fue llevado por el Espíritu. Quiere decir que Dios permitió esta tentación. Si ven en Job, en el libro de Job aparecen todas las pruebas que recibió Job. Pero todo eso pudo ocurrir porque Dios los permitió. Significa que todos los exámenes que llegan en nuestra vida es porque Dios los permitió también. Porque Él también quiere ver si tenemos fe o no. ¿Y creen que Jesús
pasó esta tentación? Sí lo pasó. Y Jesús, eso que él tuvo que pasar por 3 pruebas, aún lo pasó. Cada uno de aquí recibirán diferentes pruebas. Algunos tentación de mujer, de hombre. Cuando les dan pruebas en el colegio, nunca pueden sacar bien en todas las materias. Siempre hay materias que hacen mejor y materias que les salen peor. Pero Jesús pasó todas estas pruebas perfectamente. Si buscamos el libro de Isaías 28:16. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Aquí estaban dando una profecía sobre Jesús y dice que fue puesto en Sión por fundamento una piedra. Aquí dice piedra probada, que ha pasado por una prueba. Es una piedra por prueba. Dice, el que creyere no se apresure. Jesús pasó todas las pruebas de Satanás y eso le probó que es perfecto. Jesús tenía el mismo cuerpo que nosotros, pero él no pecó y pasó estos exámenes. Él fue perfecto, un humano perfecto. Si vemos Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Leamos juntos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús venció a Satanás. Él pasó por todas las tentaciones. Y él fue la piedra probada. Quiere decir que él fue la persona perfecta para salvar a todo el resto de la humanidad. Como ya les había dicho, una prueba es para probar qué tal sabemos. Y las pruebas dadas por Satanás, Dios los permite para probar nuestra fe. Cuando nosotros creamos un bote, un barco para que salga en el océano, antes de montarnos tenemos que probar si este barco no se hundirá. Entonces hay que probar. ¿Cómo lo podemos probar? Hay que hacer que se pase por una tormenta. Y si sobrevive, entonces podemos saber que es fuerte, que sí nos podrá salvar, que si nos montamos al barco no nos hundiremos. Por eso Dios hace que a veces pasemos por las tormentas,
para probar nuestra fe. ¿Qué tan grande es nuestra fe? Aquí todos ahora parecemos que estamos viviendo esforzadamente para Dios, para Jesús, estamos sirviendo en la iglesia, estamos haciendo todo lo que podamos, pero ¿qué pasa si llega una tormenta? Ahí es cuando podemos saber quiénes son los cristianos verdaderos. Cuando llegue la tormenta, algunos se caerán, algunos ya no vendrán, pero algunos aguantarán y se quedarán por fe. Y esos son las personas reales, los cristianos reales. Cuando las empresas producen un carro, siempre ellos hacen varias pruebas para saber si puede pasar por climas calientes, por climas frías, y para eso llevan ese carro al desierto y llegan a un país donde hace mucho nieve y lo prueban. Y si el carro se mantiene bien en esos climas, entonces puede pasar esas pruebas y se puede vender para que las personas lo usen. Y así, antes de comprar un carro, si el que vende el carro nos dice, ese carro se pudo andar muy bien en el desierto, en los climas frías, todas esas cosas, entonces tendremos más fe, podremos decir, oh, este carro es bueno, es seguro, puedo andar en ello. Nuestro fe también, nuestra fe real se demuestra cuando llega una prueba. Esa es el fe real. La fe viene cuando tenemos problemas entre parejas, con nuestros hijos, problemas financieros. Cuando lleguen estas cosas, nuestra actitud, nuestra acción, nuestro comportamiento, nuestra reacción, todo esto es nuestra fe real. Aunque por ahora parece que estén creyendo bien, pero cuando llegan estas pruebas y sus actitudes no corresponden a la fe, entonces eso quiere decir que ese es su fe real. Ese es su carácter real. Aunque fueron salvos, cuando llegue la prueba podemos saber, aún me falta tal cosa. Los niños odian exámenes en el colegio, pero son necesarias. Por estos exámenes es lo que les hace estudiar más, lo que les corrige. Todo el mundo odia exámenes, cualquier tipo de exámenes no nos gusta, pero son necesarios para nuestro cambio, para que nosotros nos desarrollemos. Nuestra vida cristiana también. La primera persona en esta humanidad, que es Adán, él no pudo pasar la prueba. Si vemos el libro de Hebreos, Hebreos 2:18, leamos juntos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús también fue tentado. Él lo ha experimentado, pero él pasó. Cuando nosotros recibimos clases, aparte del colegio, para mejorar nuestra matemática o ciencias, en esas academias les enseña con muchos detalles y les dice y les enseña métodos para resolver los problemas de una manera más fácil. Por eso Dios
Jesús, después de pasar por estas tentaciones, Él nos puede dar la enseñanza de cómo pasarlos más fácilmente. Él lo escribió en la Biblia, está en la Biblia la respuesta de cómo podemos pasar las tentaciones de manera muy fácil. Si regresamos a Génesis, vamos a ver cómo Adán no pudo vencer a Satanás y falló el examen. Génesis 3:6. Leamos juntos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Había el árbol del bien y el mal, no era árbol de manzana, no es una manzana. Antes he hecho consultaciones con algunas personas y me han dicho sí, Adán comió de la manzana, pero no es la manzana, era un fruto que no sabemos cómo era. Nadie conoce cómo se parecía el fruto, pero no son manzanas. Si vemos capítulo 2, versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios permitió que pueden comer de todo árbol, menos el árbol de ciencia del bien y el mal. Adán, aquí podemos saber que tenía mucha abundancia, o sea, había varios frutos que podía comer. Pero en cambio Jesús, durante su tentación, él dice que se ayunó 40 días y 40 noches. Tuvo muchísimo hambre, pero en cambio Adán tenía todas estas comidas, todos estos árboles alrededor. Estaba muy lleno. Esto es decir, por ejemplo, en un colegio hay dos niños que tomarán el mismo examen. Un niño les deja que entren por el internet y pueden buscar todo, y el otro niño ni siquiera puede usar un diccionario y tiene que tomar el examen sin nada, y el otro niño puede tomar el examen con internet, con sus libros. Es de esta manera lo mismo. Por ejemplo, puede haber personas que dicen, es que mis papás aún no son salvos, mis hijos no son salvos, mi marido no es salvo, entonces yo tampoco puedo ser salvo, y hacen excusas por para no escuchar el evangelio. Pero esto nos quiere enseñar que no podemos dar excusas, porque Jesús en este momento no tuvo nada y se había ayunado por 40 días cuando a Adán todo estaba lleno. Pero aquí dice el árbol codiciable para alcanzar, y era muy agradable a los ojos. Dice, parecía codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella podía ver y ella quería comerlo por sus deseos carnales. Ella pensó que si se comiera de este árbol, alcanzaría a todas las sabidurías. Si vemos primero de Juan 2:16, primero de Juan
Primero de Juan 2:16. Veamos juntos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El examen que recibió Adán es el mismo examen que nosotros recibimos. Es para la vanagloria de la vida. Para Adán y para Eva, este fruto parecía que les daría todo lo que necesitan. Pero ahora comparemos con la tentación que recibió Jesús. Si regresamos a San Mateo 4:3, tres a 4, leamos juntos. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él recibió el examen sobre sus deseos carnales. Él ahora tenía mucho hambre. Entonces necesitaba algo para llenar sus deseos. Por ejemplo, en este mundo también hay varias tentaciones así. Muchos no quieren salir a la iglesia los domingos porque los domingos quieren descansar, quieren ir de viaje, quieren jugar deportes. Significa que ellos fallaron en el examen. Ellos no pudieron vencer la tentación del mundo. Hay muchas cosas que mueven nuestra fe. Pero ¿qué dijo Jesús para vencer esto? Dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante que nos alimentemos físicamente, pero necesitamos el alimento espiritual también. Hay muchas cosas que nos pone contento a nuestro cuerpo en este mundo, pero tenemos que saber buscar las cosas de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. Y si vemos el versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sustentarán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Después de que Jesús pasó la tentación del pan, del hambriento, el diablo le llevó a una ciudad y le puso sobre un pináculo del templo, muy alto. Pero aquí dice: escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán. Satanás usó este versículo. Significa que Satanás también conoce la palabra de Dios. En este mundo hay muchas religiones, hay muchas iglesias que dicen que son cristianas, pero que enseñan, dicen, necesitan el bautismo, que necesitan las buenas obras. Aquí, Satanás le llevó a Jesús a un lugar muy alto, al pináculo del templo. Y digamos que Jesús en este momento se saltó y sobrevivió. Entonces las personas, claro que le adoraría.
Estos días sabemos que los influencers, los que hacen Instagram, los que hacen Facebook, ellos son muy adorados por las personas, son como ídolos. Las personas aman a actores, a los que publican en Instagram. Esto es lo mismo que lo que Jesús está siendo tentado. Satanás le había dicho que se salte para que él reciba la atención de las personas. Pero Jesús lo venció por la palabra. En versículo 10, Jesús dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No, aquí Él dijo: No tentarás al Señor tu Dios. Muchas personas queremos vernos bien, porque a la gente le gusta la atención de otras personas. Por eso se visten bien, compran ropas caros. ¿Porque tienen carro bueno? ¿Porque tienen ropas buenas? Porque quieren mostrar a otras personas. Quieren sus atenciones, quieren que se ponga celos. Si ven en YouTube, aparecen muchos videos que nos atraen, porque ellos quieren nuestra atención. Eso es todo lo que ellos quieren. Aquí en versículo 8 y 9, 8 y 9, leamos juntos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todo el mundo y le dijo: Si postrado me adoras, te daré todo esto. Esto es la vanagloria de este mundo. En este mundo, cuando estamos viviendo, a veces nos da celos. Queremos lo que otros tienen. Yo también quiero esos zapatos, yo también quiero esto. Estos 3 exámenes que pasó Jesús, son todas las cosas que nos hace seguir los deseos carnales de este mundo. En este mundo queremos tener todo. Queremos tener la atención de las personas y queremos seguir las cosas que vemos. Pero aquí en cada vez que Jesús venció a Satanás, él siempre usó la palabra. Siempre dijo: escrito está. Y en versículo 10 él dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Siempre dice: escrito está. Aquí aparece cómo podemos vencer a Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está. Por la escritura, por la palabra, por la Biblia, podemos vencer a Satanás. Los que viven siguiendo la palabra, los que viven por medio de la Biblia, los que leen la Biblia, los que aplican las palabras de la Biblia en sus vidas, son los que pueden vencer a Satanás. Para luchar con Satanás necesitamos armaduras. Si vemos Efesios 6:10,
Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice vestíos de toda la armadura de Dios, para luchar con Satanás y vencerlo. Y versículo 12, leamos juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí dice, no luchamos contra sangre y carne. Quiere decir que no luchamos contra otros humanos, sino hay gobernantes más grandes que tenemos que luchar, que son Satanás y su poder. Y en versículo 14, desde aquí aparece todas las armaduras que necesitamos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Leamos juntos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aparecen varias armaduras de Dios. Aparece espada, apresto, escudo, pero la única armadura que tenemos para atacar es la espada. Y aquí dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso hoy estamos aquí. Si no están aquí hoy, significa que fallarán el examen. Si están hoy en otro lugar, ya están siendo tentados por el diablo. Necesitan esta espada. Hoy tienen que cargar esta espada. Hay varios tipos de espadas. Hay espadas largas, cortas. Las espadas largas es difícil para atacar a las personas muy cerca. Para atacar a las personas cerca necesitan una espada corta. Satanás nos ataca desde lejos, desde cerca. Y aquí dice espada, porque hay que luchar con Satanás, quien está cerca de nosotros. O si no, en la Biblia diría que necesitamos arco si Satanás estuviera lejos. Pero dice espada porque Satanás está muy cerca de nosotros, está alrededor de nosotros y nos hace caer en la tentación. Si vemos San Lucas 4:13, leamos juntos. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Dice que se apartó de él por un tiempo. Solo un tiempo significa que regresaría después. Por ejemplo, si acaban sus exámenes cuando están en secundaria en grado 10, no significa que se acabó, porque habrá otro examen en grado 11, después otro en grado 12, y habrá exámenes cada año. Por eso, solo porque una prueba se acabó, no tienen que sentirse libres.
que ya se acabó y que ya pueden vivir como quiera de nuevo, porque Satanás siempre regresará. Por medio de varios aspectos, Satanás se acerca. Y cuando llegue, lo que podemos decir es escrito está. Y ganar por la palabra. Por ejemplo, cuando Eva se acercó a Adán con el fruto, Adán tuvo que decir, escrito está, Dios nos dijo que si comemos de este fruto moriremos, que moriremos. Si Adán hubiera dicho esto, ninguno de los dos hubiera comido del fruto, pero ellos no se acordaron de la palabra. De esta manera, Jesús usó las escrituras. Escrito está, siempre cargaba con él, cargaba dentro de él. Eva fue tentado por el fruto. ¿Por qué? Porque no escuchó bien la palabra, no sabía bien la palabra, estaba confundida. Los que no saben la palabra perfectamente son los que mal entienden y así se fallan. ¿Y Adán por qué cayó? Porque Eva le estaba tentando y Adán falló también porque él siguió sus deseos carnales. Y así no pudo pasar este examen. Judas Iscariote, ¿por qué falló? Porque él también siguió sus deseos carnales. A él le habían dicho que les pagaría si él les trae Jesús. Por eso vendió a Jesús por el dinero. Judas Iscariote solo quería dinero. Los que tienen mucha codicia son los que fallan, porque codicia es lo que nos trae el pecado. También cuando nos enojamos, cuando tenemos el enojo, es cuando caemos. Y también hemos aprendido por el pastor que vino, el pastor misionero, él nos había dicho que no hay que preocuparnos, que la preocupación es lo que nos hace caer. Todas estas cosas son los que nos hace fallar la tentación. Y algo que tenemos que esforzarnos es de saber la palabra muy bien. Y a veces cuando nos enojemos hay que aguantar. No hay que seguir el enojo. Claro que se pueden enojar por cosas sencillas, pero eso es cuando sus corazones están abiertos para que Satanás entre. Por eso los que pueden aguantar estas cosas son los que pueden vencer. Si regresamos a capítulo 4, cuatro 17. Leamos juntos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Después de qué? Después del examen. Si nosotros queremos ser usados por Dios, primero tenemos que pasar las pruebas. Pasarlo. O si no, fallarán. Mientras trabajan para Dios. Jesús también comenzó a predicar después de que él venció a Satanás en sus 3 pruebas. La semana pasada aprendimos sobre Saúl y David. ¿Saúl pasó el examen o no? Saúl no pasó ningún examen, solo fue rey. Pero David sí fue tentado, sí tuvo pruebas por 10 años porque Dios quería ver su reacción. Por ejemplo, David, uno de sus pruebas fue cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matar, pero David lo perdonó. Y después de pasar estas pruebas, David fue rey y él gobernó a Israel de una manera muy sabio. Por eso hay que pasar las tentaciones primero. Cada uno hay diferentes pruebas que llegan. Y a veces malentienden, a veces lo odian. Pero cuando pasan estas pruebas, Dios los usará para cosas más grandes. Rey Saúl nunca tuvo pruebas, por eso nunca tuvo experiencias donde pasó un examen. Su vida hubiera sido diferente si él hubiera pasado por tentaciones. Pero, por ejemplo, nuestros hijos cada semana están memorizando, están escuchando la palabra, están pasando la prueba, porque Dios está viendo todo. Dios nos está viendo porque tenemos que servirlo. Por eso cuando somos estudiantes tenemos que pasar bien las pruebas. Primero de Timoteo 3:6. Primero de Timoteo 3:6. Leamos juntos. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esto quiere decir que cuando escogemos líderes de cada grupo en la iglesia, no hay que escoger personas como estas, porque ellos nunca han pasado por exámenes. Aún necesitamos esperar, porque aunque parezca que estén viviendo una vida cristiana muy esforzado, puede ser que no sea así cuando llegue algo mal. ¿Se recuerdan de la memorización de hoy, del versículo? Que toda la Biblia fue hecho para que todo hombre de Dios sean completos. ¿Quieren ver otra vez la memorización? En 2 de Timoteo 3:16-17.
Memorícenlo otra vez en sus idiomas. Tenemos que ser hombres de Dios para servir a Dios. ¿Por qué Dios nos hace sus hijos perfectos? Para que podamos servirlo. El oro que entra más al fuego es el oro puro. Para que un oro suba, lo pone más y más en el fuego. De esta manera, cada vez que estamos en la iglesia y escuchamos la palabra para ser perfectos como hijos de Dios, así es cuando crecemos. Pero si ni siquiera pueden pasar las pruebas, claro que Dios no los deja pasar, porque no los deja que puedan servir bien para Él, porque es importante que pasemos las pruebas. Entonces, primeramente, después de ser salvo, lo que tenemos que hacer es alimentarnos bien de la palabra, porque es nuestra espada del Espíritu. La Biblia, ¿qué nos dice? ¿Hasta dónde tenemos que amar? Tenemos que amar hasta nuestros enemigos. Necesitamos amar nuestros enemigos también. Todas las cosas hay que ser por amor. Si ven en la puerta aquí, no sé si algún día lo han leído, pero dice que hagan todas las cosas con amor. David también tenía mucho amor. Tenía mucho amor. Nosotros también dentro de estos exámenes, la manera para vencer es de pensar del amor que recibimos de Dios. Dios nos amó de tal manera que mandó a su Hijo primogénito. Entonces, yo también puedo amar a Dios dejando mis deseos carnales, la vanagloria de esta vida. Aunque las otras personas de este mundo no nos entiendan, lo hacemos porque amamos a Dios. Satanás aquí le dijo a Jesús que daría todo este mundo si se arrodilla enfrente de él. De esta manera, aunque podamos obtener todo en este mundo, decidimos a no tenerlo para Dios. Por eso hay que comparar nuestra salvación y las tentaciones de Satanás. Podemos entrar al cielo. Solo piensen de qué lugar es el infierno. Si piensan en eso, pueden dar gracias a Dios por no mandarnos al infierno porque nos salvó. Casi íbamos al infierno, casi. Eternamente, antes de saber la salvación, nuestro destino estaba hacia el infierno eterno. Pero este Jesús sin pecado murió por mí. Esto es algo que tenemos que agradecer. Y si pensamos en esto, podemos vencer a Satanás. Y especialmente en la Biblia aparecen varias palabras sobre varios eventos.
y cada una de estas secciones servirá como sus espadas. En Colosenses 3:16, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice que more en abundancia. En abundancia. Estas palabras hay que llenarnos. Cuando estas palabras si nosotros paramos a recibir estas palabras, es cuando todo para. Nuestra vida también, cuando hay tiempos en donde hay palabra, es bueno que vengan y llenen a ustedes mismos por la palabra. Cuando hay reunión de miércoles, sábado, domingo, todas las palabras entrarán y se llenarán. Esto es cuando pueden aprender a agradecer a Dios. También si buscamos a Mateo 4, por eso la palabra es muy importante. Aquí dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está escrito en conjugación de presente. Significa que aún en este mismo tiempo, esto sigue siendo lo mismo. Dice toda la palabra que sale de la boca de Dios. Toda. No solo una parte de la Biblia, sino toda la Biblia. Después de ser salvo, cuando comienzan a leer la Biblia, hay algunos que solo leen los libros que les gusta. Por ejemplo, hay un hermano que solo lee salmos cada año, solo salmos. Pero no, tenemos que leer toda la palabra. Claro que no podemos entender 100% toda la Biblia, pero Dios nunca nos dijo tienen que entender toda la palabra, sino Él nos dijo lean toda la palabra. Entonces, cuando fueron salvos, han comenzado a leer la Biblia, es importante que lean de todo. Y así pueden tener armaduras. Porque por toda palabra que sale de la boca de Dios podemos vivir. Si vemos en Éxodo aparece el evento de la Pascua. Aquí en este mundo, durante la Pascua, para que sus primogénitos no mueran, tenían que pintar sus puertas con sangre. Y cada noche, después de pintar sus puertas, tenían que comer la oveja, comer el cordero.
Si buscamos San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí llamó a Jesús como la palabra. El verbo es Jesús. El verbo. El árbol. Comer el cordero es como Jehová, Dios había pedido que se alimenten de todas las partes del cordero. Todas las partes sin faltar. Por eso Dios nos pidió que nos alimentemos de toda la palabra, no solo una parte. Y en 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no solo da pruebas a Jesús, sino a nosotros hasta ahora. Aunque Dios los permitió. Cuando recibimos la prueba, podemos mostrar nuestra fe. No sé si saben una historia sobre Salomón en donde dos mujeres llegaron con un bebé y estaban diciendo que el bebé es suyo. Y la mamá real del bebé, y había la mamá que era falsa. Entonces Salomón dijo que cortemos el bebé la mitad y cada uno lo puede tener. Entonces la mamá real dijo que no y la mamá falsa dijo que sí, entonces córtelo la mitad. La mamá verdadera mostró su amor, pero la segunda mujer tuvo codicias. Los que están llenos de amor pueden pasar el examen. ¿Por qué no pueden pasar la prueba? Porque hay algo dentro de ustedes que no es el amor. Por eso tenemos que llenar nuestro corazón con amor. Porque el diablo, como un león, está buscando a quien devorar. A veces cuando llegue una prueba que parece que no pueden pasarlo, entonces solo ignórenlo. Yo, por ejemplo, hace como 2 o 3 semanas llegó mis papás y fui a Kananaskis con ellos. Y en el parqueadero estaba parqueando y una persona me dijo, aquí hay osos, y se fue. Y me daba miedo, pero cuando vi alrededor no había osos. Entonces yo le dije a mis papás, quédense en el carro, y estaba caminando alrededor para ver al oso. La vida cristiana también tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber cuando llega una prueba. Tenemos que dejar nuestros sentimientos
por un momento y pensar, Satanás me está probando ahora y Dios lo prometió. Si no piensan en esto, actuarán y hablarán como quieran. Pero los que saben lo que está pasando, pueden vencer. Por eso, mientras sus vidas cristianas, siempre cuídense a sí mismos de Satanás. Satanás no solo está aquí, está en sus casas, siempre está con ustedes. Él está buscando a quien devorar. Y cualquier prueba que llegue, espero que puedan vencerlo por el amor. Entonces oremos juntos. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy hemos aprendido sobre el tentador. Satanás viene para darnos sus pruebas y para tentarnos, pero queremos vencerlo. No queremos seguir la vanagloria de este mundo y mis deseos carnales. Queremos botar todo esto y solo seguirte. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.